Son de los pequeños detalles que hay que cuidar. Buenas tardes a todos, yo soy el pastor Edgar Núñez. Para los que nos están visitando esta tarde, quiero dar la bienvenida a una familia muy especial que tengo gratos recuerdos de ellos. La familia Camacena, están aquí con nosotros, está ahí con su esposa, con sus hijos, y qué bien que están con nosotros, y gracias a Dios sobreviví a mis vacaciones, les cuento. Sobrevivimos a nuestras vacaciones con mi esposa y fue un tiempo muy especial. Gracias a Lester, hizo un excelente trabajo el domingo pasado. Yo estoy muy orgulloso de Lester y todo lo que él hace en nuestra congregación. Quiero pedirle que me acompañe a capítulos 34 del libro de Ezequiel. Estamos terminando hoy la serie Al cuidado del pastor. Y hemos estado casi todo este tiempo, estas semanas todas estuvimos enfocados en el capítulo 23 del libro de los Salmos. Y déjeme hacerle una recomendación al respecto de las notas que usted recibe. Las notas que usted recibe muchas veces yo no las sigo de manera secuencial como aparecen en las notas, pero es básicamente un material que se le provee a usted para que usted haga su estudio posterior y para que lo utilice también como parte del documento para estudiar en su grupo fraterno. Pero sí que si algunas cosas que usted ve o escucha que dije que no están en el papel, no es otra cosa más que esto, ¿verdad? La idea es de que usted tenga un compendio de lo que es mi manuscrito de todas las semanas. Padre, yo quiero pedirte en este momento que tú me ayudes, Dios, a entregar tu palabra el día de hoy. Que no sea, Señor, ni por mi experiencia ni por mi conocimiento, Señor, sino que sea por tu gracia, por tu Espíritu Santo, por el amor que tú tienes a cada uno de nosotros como ovejas. Que podamos escuchar, Señor, cuando tu palabra nos exhorta, cuando tu palabra nos instruye y cuando tu palabra nos da lo suficiente para ir formando en nosotros el carácter de Jesús. Te damos gracias desde ya, Señor, por lo que esta palabra hará en nuestras vidas, sabiendo, Dios, que todo lo que procede de ti es bueno. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una corrección. El próximo domingo no empezaremos nuestras clases de primeros pasos, los comenzaremos de hoy en 2 semanas. Y es un asunto logístico entre ellos, es de que no hemos visto a nadie inscrito todavía. Entonces, si nadie se inscribe, pues nosotros entendemos de que no tenemos que dar la clase. Pero si usted se inscribe, nos va a dar a nosotros la convicción de que tenemos que hacer la clase, que es a las 12:30. Y la razón por la que es a las 12:30 es porque tenemos el cuidado de niños disponible en el último servicio en inglés. Y si usted quiere apoyarme el próximo domingo, es mi primer domingo predicando 5 servicios, 4 en inglés y 1 en español. Así que les ruego sus oraciones por mí, no solamente por mí, pues por mi inglés, ¿verdad? Que no se me vayan a trabar las carretas predicando los 5 servicios. 4 van a ser en inglés y, como les digo, 1 va a ser en español, el de todos los domingos. Déjenme contarles algo que espero que sea útil para que usted entienda el oficio del pastor. De eso se trata este mensaje. ¿Cuál es el oficio del pastor? Ya hablamos del pastor Jesús, que hablamos que Él es nuestro sublime, el mayor, el más grande, el mero pastor que nos está llevando por esta jornada que nos encamina a la vida eterna al lado del Padre. Cuando yo era niño, eso ya algunas décadas atrás, a mí me encantaba mucho armar y desarmar cosas con mis manos, cosas mecánicas. De la misma manera me gustaba mucho, como usted no lo crea, me gustaba mucho cantar. Y gané el segundo lugar en actuación en un concurso nacional que hubo en mi país. O sea, me encantaba actuar, y de hecho lo utilizamos con mi esposa después cuando yo me convertí y pues comenzamos nuestra vida de ministerio. Lo utilizamos mucho para llevar el evangelio a niños en orfanatorio a través de la actuación. También me gustaba mucho dibujar. Yo tenía la habilidad de hacer, todavía a mis nietos les gusta cuando les hago la cara de alguien, que digo yo que se parece a mí, aunque no se parece, ellos me lo creen porque son mis nietos y me aman. Pero me recuerdo muy bien que yo no entendía
el por qué mi vocación tenía que ser, o por qué nuestra vocación tiene que ser descubierta. Fue hasta que yo salí de lo que le llaman el tercer grado básico en Guatemala, que es aquí sería el middle school, que me hicieron un examen vocacional. Y de los exámenes de vocación que me hicieron, la primera opción para mí era psicología, la segunda era abogacía y la tercera era arquitectura. Yo tenía una idea equivocada, por supuesto, de lo que era psicología y dije yo no me voy a ocupar de los locos, no quiero meterme en eso, porque esa era la idea que yo tenía respecto de la psicología. Y de la abogacía tampoco me atraía mucho porque vi a algunos abogados aprovechándose de las personas y dije, de repente me matan por eso, mejor no, ¿verdad? Pero me metí a querer ser un arquitecto y eso fue un semestre tengo de arquitectura, así que no me pida que le haga su casa porque la va a quedar torcida. Eh, pero yo elegí que quería ser un arquitecto y comencé cuando ya conocí al Señor. Me recuerdo que mi primer día en la universidad, el Señor me habló claramente que no era ahí en donde Él me quería. Y descubrí que había en mí la vocación para ser una persona que le gustara ayudar a otros a resolver sus propios conflictos, a guiarlos, a evitar los conflictos. Y descubrí que en ese llamado y en esa vocación solo había un lugar en donde yo podía encajar. Y esto era en la iglesia. Y cuando comencé a servir en la iglesia, yo comencé a servir como un diácono, como una persona. Me encanta servir, me gusta mucho servir a las personas, me encanta eso. Es parte de mi naturaleza, lo que sea. Fui reconocido diácono en 1983. Sí, 83. Y después de eso comencé a ser entrenado en la vocación de ser un pastor. En aquella época, cuando se hablaba de pastor, a mí no me gustaba mucho la idea de ser un pastor por varias razones. Una de ellas era que yo miraba que el estándar de vida de los pastores hay mucha demanda, que tienen que ser los ángeles, las personas impecables, y que tienen que tener hijos iguales de angelitos y que no pueden destornudar los niños porque ya juzgan a los papás, ¿verdad? Entonces, habían otros motivos por los cuales para mí la idea de ser un pastor no era muy atrayente. Hasta que definitivamente me tuve que, no es de que lo que hago ahora no me guste, pero llegó un momento en que tuve que tomar la decisión. ¿Eso es lo que quiero hacer o no lo quiero hacer? Y obviamente tomé la decisión de ser un pastor. Ahora, para eso, para mí fue muy importante entender dos verdades que yo espero que usted las pueda entender como las entiendo yo. Primero, que el pastoreo es una cuestión de vocación y llamado. Ser un pastor es un asunto de vocación y tener llamado. Hay pastores que tienen vocación, pero que no han sido llamados, y hay personas que asumen haber sido llamados sin la vocación. Eso ha causado bastante daño al cuerpo de Cristo. Yo me siento muy privilegiado que después de casi 39 años en el pastoreo, puedo decir con mucha solvencia y para la gloria del Señor Jesús que lo que hago está basado en mi vocación y obedezco al llamado que Dios me ha dado. También quiero decir algo que es importante que usted lo entienda, usted como oveja, usted como parte de este auditorio esta tarde. El pastoreo no es una figura del pastoreo de Jesús. Es una función delegada por Jesús. Voy a explicar esto. Hay cosas que nosotros vamos a copiar a Jesús que las hizo, pero el pastoreo no es una figura de lo que Jesús hizo, sino que es una función delegada por Jesús.
Quiero que usted anote esta escritura, Efesios capítulo 4, versículos 11 a 13. A propósito, no lo deje en sus notas. El mismo que descendió, subió al cielo, dice el versículo 9, dejando a unos, en el versículo 11, dice a unos pastores, dice apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. Él delegó esas funciones para que esas funciones sean usadas para la edificación de los santos, o sea, de ustedes y yo. Ahora, hay otro adjetivo que se utiliza a partir de que existe el pastor y está el adjetivo oveja. El pastor que piensa que ya dejó de ser oveja, mejor si no dice que es pastor. Porque un pastor nunca deja también de ser oveja de alguien o de algún rebaño. Esto lo digo para poder introducir que la exhortación que tenemos en el libro de Ezequiel capítulo 34 es una exhortación que, aunque en el contexto histórico estaba hablando por ejemplo, cada vez que usted escucha la palabra pastor en el Antiguo Testamento, no se refería única y exclusivamente a los que en inglés hay una diferencia entre pastor y shepherd. No se refería al pastor que cuida ovejas, sino que se refería a líderes en posiciones de autoridad, a líderes que tenían también la capacidad y el llamado de parte del Señor para enseñarle al pueblo lo que eran las leyes en el Antiguo Testamento, para legislar cuando habían conflictos entre personas. A eso se refiere la palabra pastor. No es como nosotros la vemos en el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que huyo un poquito al estereotipo de pastor porque honestamente no me gustan las corbatas, pero alguien me dijo un día que era importante que para que las personas creyeran que yo era un pastor tenía que vestir corbata. Y yo les digo muchas gracias por eso, pero no me gustan las corbatas, ¿verdad? Y no es tanto, no lo considero una cosa indispensable, pero sí creo que hace parte de la personalidad de algunos pastores, y qué bueno que los usan se sienten cómodos con eso. No es una crítica, es solamente de hacer que la distinción debe quedar bien clara en que el pastor que describe Ezequiel y el pastor que vemos hoy, el concepto de pastor en el Antiguo Testamento era más amplio que lo que vemos en el día de hoy. Entonces, quiero que me haga el favor de empezar a leer junto conmigo capítulo 34, versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, dice, vino a mí palabra de Dios, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Pregunta. Cuando dice profetiza, también en el momento en el que vivimos tenemos una idea al respecto de lo que es la palabra de profecía o lo que es la palabra profética. Pero la palabra profética o la palabra cuando dice profetiza solo está diciendo diles, solo está diciendo comunícales, háblales de esto. Esto es lo que yo quiero que ellos sepan. Hoy entendemos la profecía como algo más místico, un poquito más espiritualizado, si usted lo quiere ver. No me estoy burlando de nada de eso, yo respeto todo esto. Yo inclusive me considero una persona con palabra profética en algunos momentos. Pero estoy diciendo que cuando está hablando aquí específicamente, dice Dios, está hablando Jehová, le está hablando al profeta Ezequiel y le está diciendo, ¿sabes qué? Ve y dile a esas personas que yo he puesto en autoridad, subraye esto, ponlo en sus notas si usted quiere, a estas personas que yo he puesto en autoridad,
A estas personas a las que yo les he confiado el destino de mi pueblo. A estas personas a las que yo les he confiado que conozcan la ley para que puedan ser ejecutores de ella. A estas personas que no solamente ostentan un cargo, sino que asumen la responsabilidad que les he dado. A ellos, dice el Señor, ve y diles. Diles ¿cuál es el mensaje? Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Para usted esto no le va a parecer a usted muy raro si lo compara con el día de hoy. Usted va a ver hoy que hay muchos ministerios en donde se dice mi iglesia, mi ministerio, estas son mis ovejas. Hay algo que tenemos que aprender en esto que acabo de decir. Si yo como pastor no asumo la responsabilidad que tengo sobre ustedes, si yo como pastor no tomo ownership, si yo no tomo, si yo no le doy el sentido de propiedad a esta congregación, entonces yo no sirvo como pastor. Pero eso es diferente a decir que ustedes me pertenecen a mí. Es diferente a decir que esta es mi iglesia. Yo tengo ownership por esta iglesia, pastoreo junto con Pastor Keith, un poco más de 2,200 personas. Yo le puedo decir, me siento muy honrado, me siento muy bendecido de ser el pastor, uno de los pastores en Grace Bible Church. Pero todavía debo de hacer la distinción que espero que a usted le quede muy claro, que usted no me pertenece a mí. Yo hago una función de cuidarlo, de alimentarlo, de guiarlo, pero usted no es mío. ¿Sí me estoy dando a entender? Y la razón por la que quiero yo que usted entienda esto es porque hay algunos momentos en que las personas dicen, tengo que hablar con mi pastor. Quiero ver qué dice él. Como para ir y pedirle permiso al pastor. Como ir y decirle, si me sale mal es tu culpa. Ojalá si fuera, ¿verdad? Nunca pasara eso. Pero si te va bien, nunca regresas a decirle gracias, pastor, por lo que me dijo, ¿verdad? Estoy diciendo esto porque cuando el profeta Ezequiel está diciendo, Dios le dice al profeta, ve y dile que su función la ha ejercido más en favor de él mismo. ¿Está usted conmigo? Hay un momento en este pasaje en el que, aunque usted no lo haya podido estudiar antes o no lo haya visto antes, el pastoreo que Jesús nos enseña, quiero que abra Juan capítulo 10. El pastoreo de Jesús, el estilo de pastoreo de Jesús, no es un estilo, por así decirlo, contemporáneo. No es el estilo, ¿qué le digo? Tecnológico. No es el estilo satelital. El estilo de pastoreo de Jesús es relacional. Voy a repetirlo. El estilo de pastoreo de Jesús es relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros los pastores, o permíteme hacer una distinción también, hay predicadores y hay pastores. Hay predicadores que tienen el don de pastoreo o el ministerio de pastoreo, pero hay predicadores que no pastorean, y eso está bien. Es parte de la diversidad de los dones que hay en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros a veces eso no lo entendemos muy bien, porque tenemos la expectativa que aquel que predique nos tiene que pastorear de manera eficiente, por así decirlo. Pero yo le voy a decir, yo he estado bajo el liderazgo de varios hombres en mi vida de 40 años y pico en el ministerio, que no son pastores, son buenos predicadores. Que cuando he llegado con ellos a decirle, mira, ¿qué hago para resolver este problema? Me han dicho, ora. Eso es malo.
No, pero what else? ¿Qué más puedo yo hacer? Porque no tienen esa aptitud al respecto de la consejería, respecto del mentoring o de ser un maestro, ¿verdad? Simplemente estos dos hombres con los que me refiero ahorita, con ellos trabajamos casi 11 años, 10 de ellos en Río de Janeiro, y le puedo decir, aprendí muchas cosas de este hermano, pero no era un pastor, pero como predicador, les digo, muy, muy competente. Lo que quiero decir con esto es sumamente importante que entender que el pastoreo es una relación, no una proclamación. No es decir, decir, decir y seguir diciendo. Es decir y embrace. Es decir y abrazar. Es decir y hacer juntos. Es decir y estar con. Quiero que miren la primera gráfica. Porque cuando usted estuvo escuchándonos al respecto de Salmo 23, usted escuchó que dice que su vara y su cayado, que es lo que usted ve aquí, son dos herramientas que en el Antiguo Testamento la gente lo entendía muy bien. Porque el cayado, si usted le ve la curvita arriba, al cayado, yo creo que usted lo va ya de haber figured out para qué es esa curvita. Esa curvita es básicamente para agarrar a la ovejita de la nuca, ¿verdad? De aquí del pescuezo, dicen allá en mi pueblo, y jalarla con cuidado, con delicadeza. No jalarla para que se esté quieta. ¿A cuántos les han jalado así alguna vez? La vara, perdón, el cayado, es un símbolo, pero hoy es algo que los pastores debemos usar para poder pastorear a nuestros rebaños. Cuando digo nuestros, una vez más, estoy diciendo porque tenemos el concepto de ownership. Esto, si yo no lo hago bien, ¿quién lo va a hacer? Otro pastor me van a decir, está bien, puede ocurrir, ¿verdad? Pero en este caso específico le estoy hablando a la iglesia en la que yo tengo responsabilidad, sobre la cual Dios me ha puesto, y que necesito que usted y yo entendamos que el pastoreo es un asunto de relación. No solamente de instrucción, sino es también, o de decir, como lo estaba diciendo. Y esto fue en el contexto de Ezequiel capítulo 34. Eso fue exactamente lo que los pastores de Israel dejaron de hacer. Dejaron de relacionarse con las personas para cuidar de ellos mismos. Yo sé que este video lo van a ver algunos pastores. Yo sé que algunos los podrán estar viendo. Bueno, no está en vivo, pero yo espero que ustedes, los pastores que me están escuchando, puedan entender que esto no es una descripción de decir Edgar Núñez es el mejor pastor, ¿sí? Solamente quiero ser muy honesto con la congregación a la que pastoreo para decirles que esto es un asunto de dos vías. Que tanta es mi responsabilidad como pastor, como lo es también de usted como oveja. Y que esto es un asunto de dos vías, y yo no quiero, no anhelo, no deseo, nunca voy a sentirme cómodo si el Señor manda a alguien a decirle, ve y dile al pastor Edgar que se ha pastoreado a sí mismo. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Está usted conmigo todavía? Para guiar a las personas como pastor, es importante que el pastor, como dije al principio, también sepa y continúe siendo una oveja al cuidado de otro pastor. ¿Eso le da consistencia? Sí. Eso le da, ¿qué dije? Consistencia, y eso le da también más autoridad para cuando usted tenga que oír como oveja, yo también camino bajo autoridad. Ahora, cuando hablamos de qué es el guiar a una oveja, no es otra cosa, sino que entender que la oveja
o la persona, en este caso ustedes, cada uno de ustedes son distintos. Yo no los puedo guiar a ustedes a la misma dirección que voy a guiar al hermano Juan Núñez, ¿verdad? No existe, pero puede ser, ¿verdad? No puedo llevar al hermano Juan Núñez a donde voy a llevar al hermano Adolfo Amezquita, ¿verdad? Son dos personas que tienen vocación, que tienen experiencias de vida totalmente diferentes. Yo no puedo guiar a un rebaño a que hagan todos exactamente lo mismo. Mi trabajo es guiarlos, dándoles a ustedes lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 3 a 10, de capítulo 3, versículo 16 a 17. Para guiarlos, dice la Escritura que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir e instruir, a fin de que todo el hombre sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. Es sumamente importante que usted entienda que en la relación de oveja-pastor no es un asunto de competencia, que no es un asunto de cuánto usted sabe y cuánto sé yo. Es como cuando usted va a un médico. Usted llega al médico y aunque usted sabe los remedios de la abuelita, ¿verdad? Sabe todos los remedios que quitan la tos, que quitan los calambres, que curan heridas, que evitan la caída del pelo. Usted sabe de todo eso. Pero cuando usted llega al médico, usted no llega para competir con él. Usted llega para sujetarse al diagnóstico que su médico le va a dar. En la relación oveja y pastor es necesaria la sujeción de la oveja a la autoridad que representa un pastor. Esto no se impone, eso no se les grita, eso se reconoce. Difícilmente los que me conocen más de cerca, difícilmente me van a ver sacar el carnet, yo soy su pastor. Si usted no lo reconoce, si usted no me reconoce como su pastor, yo no se lo voy a imponer. De verdad. ¿Verdad? Pero tiene que tener un pastor. Eso sí es verdad. Si yo no soy su pastor, usted necesita tener un pastor. Y el asunto de esto es tan serio porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento que los pastores cuidan de usted y de su alma como que si ellos mismos fueran a entregar cuentas. Esa es la responsabilidad que Ezequiel capítulo 34, todos estos pastores de aquella época perdieron el rumbo de eso. Se les olvidó que su mayor devoción debería de ser no solamente a Dios, sino a buscar el beneficio de cada una de sus ovejas. Entonces, para guiar el callado es una figura para nosotros hoy, para decir cómo guiar a una oveja. Ahora, la gráfica que quiero que usted vea es la gráfica respecto de la vara. ¿Me regalan un vasito con agua, por favor? Y si tiene limón y azúcar, está mejor. Ya, limonada quiere el pastor, ¿va? Gracias, Alicia. Gracias. Entonces, la vara, como usted puede ver allí, bueno, no lo puede ver completo, pero la vara es un instrumento, era un instrumento de aproximadamente 32, 34 pulgadas de largo, que la parte de arriba tenía como una bola, como usted lo puede ver. Y esto era muy intencional. Algunos pastores les ponían como clavos, diríamos, alrededor, porque esto era un arma de defensa del pastor. Cuando alguien quería atacar su rebaño, ¡pum!, usaba su vara. Pero al final de esta vara, algunos tenían una parte de metal, que de igual manera era usada para poder atacar cuando tenía que defender también la vida de una oveja. Su pastor es la persona que también tiene que estar allí para defenderlo a usted. En otras palabras, mi responsabilidad es cuidar de su reputación. Si alguien quiere decir algo que es indigno, que es
es irrespetuoso en contra de alguien en esta congregación, créame, no solamente yo, sino todo mi staff, todo mi equipo, vamos a salir a defenderlo a usted, porque su reputación para nosotros es sumamente importante. Hablando de relaciones interpersonales, pero una de las cosas que usted debe de saber es de que siempre hay alguien que está orando por usted y por sus necesidades. Usted puede escribir eso con lo que usted quiera. Nunca a usted le va a faltar quien ore por usted en esta congregación. Es una manera que hemos aprendido de poder proteger a nuestro rebaño. Usted sabe, probablemente eso le parezca a usted una exageración, pero aquí hay algunos hermanos que han estado también iguales en el ministerio como pastores y saben a qué me voy a referir a veces en este momento. Hay momentos en que tú no duermes bien. Hay noches en las que te despiertas a la mitad de la noche pensando en, y comienzas a orar en aquella persona que es miembro de tu congregación, que necesita tu intercesión, necesita tu oración. Yo no quiero ponerme en la calidad de un héroe, porque no lo soy. Pero una de las cosas que sí le puedo decir es, si algo nosotros en esta congregación queremos hacer es protegerte a ti, en contra de cualquier acechanza, de cualquier acusación que pueda venir delante de ti. Nunca permitimos ninguna acusación. Nunca, por ejemplo, así manejamos los conflictos en esta congregación. 1, Mateo 18. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y él a solas y arréglate con tu hermano. Así empieza nuestro proceso de protección al respecto de su reputación o de las acusaciones que alguien pudiera traer. Yo no escucho a alguien que viene y me dice, ¿usted sabía que la hermana fulana me sacó la lengua? Le dije yo, ¿y con qué estás hablando? Es un mal chiste, ¿verdad? ¿Usted sabe que la hermana fulana me hizo mala cara? Le dije, yo les digo, ve y habla con la hermana que te hizo mala cara. Si no te escucha y te sigue haciendo malas caras, estoy hablando de una cosa muy caricaturesca, pero si no te escucha, entonces lleva a 2 testigos. Y si no oye ni a ti ni a los testigos, entonces vamos a hablar y cómo tratarlo como dice la Escritura, como un fariseo, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Hay un proceso que se sigue en esta casa para protegerlo a usted. Además de la oración, como ya dije, también está el hecho de que ayudamos a resolver los conflictos que usted pudiera tener con alguien. Porque usted estuvo escuchando mucho al respecto de Salmo 23. Y yo estoy seguro que tanto Lester como yo entendemos muy bien que lo que estábamos comunicando era que estábamos hablando de Jesús, nuestro gran pastor, el pastor de nuestra alma. Pero no podía yo dejar pasar la oportunidad de revisitar algo que en algunas oportunidades algunos de ustedes me han escuchado hablarles personalmente, y que es la función de un pastor, ¿verdad? Es el testimonio de un pastor. Yo quiero que usted anote primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 7. Dice, el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y pone varias condiciones que el pastor o el obispo o que el Señor ponga en autoridad debemos llenar, ¿verdad? Yo no tengo un récord perfecto en eso. Muchos de ustedes saben a qué me refiero. Pero a lo que me lleva al siguiente punto que voy en esta tarde es de que quiero que usted vea el tercer símbolo que habla la Biblia en el Salmo capítulo 23, versículo 5. Dice, unges mi cabeza con aceite. En sus notas usted va a encontrar en detalle lo que voy a decir de manera superficial. Esto era lo que le llama, es un cuerno, ¿verdad? Que está elaborado, le pusieron una estrella de David y todo, pero básicamente el contenido es una mezcla
que ayudaba a los pastores de animales llamados ovejas a que ellos pudieran ser sanados después de, por ejemplo, usted sabe que las ovejas se les meten las moscas por la nariz y eso les infecta y llegan a veces hasta a infectarles su cerebro, ¿verdad? Y el pastor debe de ungir la cabeza de la oveja, tiene que ponerle, a ver, le echo un poquito de agua, no. Ya venía la hermana lista ahí, pero digo yo, no, mejor no la voy a despeinar, ¿verdad? Pero imagínense si esto fuera el bote de aceite. Aquí está la cabeza de la oveja y le dejaba caer. No era para meterle el aceite en las fosas nasales, sino porque el perfume que contenía ese aceite era tan fuerte, tan poderoso, que las moscas simplemente salían huyendo. They flee. Eso es bien interesante, ¿verdad? Ellos salían huyendo, las moscas, y eso evitaba que la oveja. La otra cosa importante por la cual se le ponía era para poderle marcar que necesitaba de la atención del pastor. Aquí es donde quiero irme un poquito a algo que aparentemente no se le presta mucha atención. Pero los dones del Espíritu Santo operan cuando usted, ministrando a personas, usted escucha de parte del Señor palabra de profecía, discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, don de lenguas. En mi experiencia personal como pastor, yo he estado en situaciones en las que yo digo, ¿de dónde me salió eso? Cuando estoy hablando de que le di un consejo a alguien que me dice, oh, funcionó. Yo digo, uff, qué bueno que funcionó, ¿verdad? Porque no es no soy yo. Es el aceite, es la unción del Espíritu Santo en la persona que está cuidando de una oveja. Por eso el pastoreo es uno de los objetivos de Satanás hoy en día. Él quiere destruir a los pastores de manera masiva. Dicen las estadísticas que cada mes renuncian al ministerio pastoral aquí en los Estados Unidos 42 pastores en todos los Estados Unidos. Cada mes 42 hombres que fueron llamados, que tienen vocación, renuncian del pastoreo por diferentes causas. Aquí en el área, nosotros estamos en un área en la que está creciendo la población. No hay pastores suficientes, hablando de per cápita. Hay más habitantes o hay muchos habitantes que probablemente, si Dios no hace algo, muchas personas nunca van a tener un pastor. Estoy hablando no solamente en nuestra comunidad, estoy hablando en la comunidad en general en el Valle del Tesoro. O sea, es una realidad que necesitamos hombres y mujeres que ejerciendo el ministerio pastoral sean usados por el Espíritu de Dios. Por eso quiero que usted me permita decir esto: en donde hay debilidad, el verdadero pastor, el pastor que se preocupa por sus ovejas, donde hay debilidad, busca que las ovejas sean fortalecidas. Esta es una de las descripciones. Voy a ponerle el job description de lo que debe de ser el ejercicio del pastoreo. En donde hay debilidad, el pastor debe buscar que las ovejas sean fortalecidas. Mire, yo vengo de un hogar muy disfuncional. A tus errores, castigo. En el ministerio, a tus errores como pastor, primero arrepentimiento y segundo restauración. Eso te va a fortalecer. Eso va a hacer de ti una oveja más fuerte. Donde hay enfermedad, el pastor debe buscar que sus ovejas sean sanas. Yo soy incompetente en muchos aspectos, pero yo no puedo sanar a todas mis ovejas. Pero yo sí sé que hay lugares donde tú puedes recibir sanidad.
Solo que necesito que me digas que estás enfermo o que reconoces para que yo te pueda referir. ¿Está usted conmigo? Donde hay heridas o quebrantamiento, el pastor busca que esas heridas sean vendadas. ¿Verdad? Yo me recuerdo una de mis primeras experiencias pastorales y llegué a un lugar en donde la persona que había fallecido por una adicción. Y llego yo de Boca Grande y le digo: mire, si usted no quiere que les pase lo que le pasó a él, arrepiéntanse. Qué buen pastor, ¿verdad? Qué pastor con tanta habilidad. La gente estaba quebrantada, estaba dolida. Llego yo de bocón nada más, ¿verdad? Llegué y le digo: mire, si ustedes no quieren que les pase esto, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque yo quería predicarles el evangelio, quería que más gente estuviera en iglesia, que gente viniera y que mis números subieran, que yo he convertido a tantas personas. Esa era una motivación parecido a Ezequiel capítulo 34. En donde hay un pastor, o en donde está el pastor, si hay ovejas heridas o quebrantadas, nuestra responsabilidad es vendarlas, no venderlas. Nadie entendió eso. En donde las ovejas son desobedientes, hay que traerlas de regreso. Cuando una oveja es desobediente, no al pastor nada más, sino a la palabra de Dios, el trabajo del pastor es traerla. Te van a decir que eres terco, que eres perseverante, que no te das por vencido, que sigues y sigues, pero esa es la función que un pastor debe de ejercer. Es muy fácil desistir de la gente. Es muy fácil desistir de las personas. Ya me cansé, ya me harté, ¿verdad? Pero no es el estilo del pastoreo de Jesús. Jesús, aunque tú seas desobediente y le desobedezcas, Él siempre te va a ir a traer de vuelta. Donde hay una oveja que se ha perdido, el pastor tiene que salir a buscarla. El pastor tiene que salir a ver en dónde está. A veces está en un mejor pasto, déjela ahí. No se la traiga otra vez donde se fue, porque ¿para qué? Si allá está mejor. Pero ojalá que todos los que se van, todos los que salen de un rebaño hacia otro, fueran a un mejor rebaño. Muchos solo se van de regreso al mundo. Y esa es la parte que yo considero es la más triste que hay en cuanto al pastoreo. Ver que una familia o una pareja, por falta de pastoreo correcto, se ha tenido que regresar al mundo. No es culpa del pastor, siempre va a ser responsabilidad de la persona, pero es triste ver que eso ocurre, y eso ocurre con frecuencia. Déjeme comenzar a terminar con esto. Lea conmigo por favor el capítulo 5 versículo 6, el capítulo 1 versículos 5 a 6. Y déjeme decirle cuál es el resultado de la negligencia pastoral. ¿Cuál es el resultado de no funcionar como un pastor, como dice la palabra de Dios que debe de ser? Dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Ese es el resultado de personas en liderazgo, personas en autoridad, en todos los aspectos del pueblo judío en aquella etapa, que simplemente se habían dejado a la gente para cuidar de ellos mismos. En el contexto de una iglesia como esta, por ejemplo, yo no quiero que usted camine como una oveja que no tiene pastor. De hecho, algunos de ustedes están aquí porque encontraron una iglesia, una familia, en donde por lo menos se intenta pastorear de esta manera. No le estoy poniendo, como dicen, crema a mis tacos, así dicen, ¿verdad?
No estoy queriendo hacer eso, pero sí quiero decirle con toda solvencia en mi corazón, en mi alma, en lo más profundo de mi ser, que mi intención es ser un buen pastor para ustedes. Mi anhelo es que usted no ande por ahí errante, que usted también no ande por ahí expuesto a las fieras del campo. Porque usted sabe, Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Y al que anda solito por ahí, créame, le es muy difícil. En algunos momentos soy requerido como asesor de negocios, como consejero familiar, como asesor de finanzas, y le digo, de nada de eso yo sé. Una cosa yo sí sé: usted es importante para Dios. Por eso usted es importante para mí. ¿Está usted conmigo? Hágame el favor. Vaya al versículo 22. Perdóneme, versículo 20. No, versículo 17. Ay, Dios mío. 17. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hollaréis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado y de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Cuando usted lee esto, usted debe de entender dos cosas importantes. Hay ovejas que menosprecian lo que están recibiendo. Hay ovejas que se les está dando lo mejor que se les puede dar, y como dicen en Brasil, reclaman de barriga llena. ¿Verdad? Se les está dando, se les está ofreciendo una estructura, un ambiente que es muy saludable, mas sin embargo hacen así, y el agua clara la pisan, que se ensucie, pero no saben que es agua que enturbiaron. Esto que menospreciaron, alguien se lo va a querer beber o se lo va a tener que comer. Permítame decirle esto: como su pastor, yo me siento muy honrado de poder decirle que en esta congregación todavía no he visto, y espero no ver, una oveja que haga eso. ¿Por qué? Versículo 20. Por aquí, por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. La conducta de las ovejas o atrae más ovejas, o rechaza o las dispersa. En otras palabras, mis hermanos, si usted es oveja de esta iglesia, su conducta va a ayudar a que esta iglesia crezca, madure, sea una influencia, o va a servir para que... ¿Con quién estaba hablando esta tarde? Con alguien estaba yo hablando, no me recuerdo exactamente, pero me decía, así ya sé con quién estaba hablando. Él me decía: hay gente en mi familia religiosa que lo que ha hecho es que mis familiares, en lugar de venir a la iglesia, de estar en la iglesia, sigan allá afuera llevando una vida de pecado, sin rumbo y sin dirección, por causa de ovejas que engordadas, bien chonchitas, dicen allá en mi pueblo, así se dice, bien gorditas, hacen esto. Le dan con el codo a la otra oveja que está en la par. No haga eso con nadie aquí, por favor. ¿Por qué? Dios va a juzgar no solamente al pastor, sino a la oveja por su conducta. Si usted me dice: pastor, esto no es realista en nuestro contexto, yo le voy a decir: sí es realista.
Sí se puede tener una iglesia sana. Sí se puede levantar una iglesia con un liderazgo sano. Por eso vengo a ustedes esta tarde, con mi corazón después de mis vacaciones, después de haber conversado con mi esposa. Yo vengo a pedirles en el nombre de Jesús que ustedes se comprometan a ser ovejas, mientras que yo estoy comprometido a ser su pastor. Padre amado, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor. No como una demanda, no como una exigencia, sino como un anhelo, Señor, de mi corazón. Y creo que es tu corazón, Señor, que tú quieres darnos pastores que pastoreen de acuerdo al corazón de Jehová, y ovejas que nos conduzcamos, Señor, como las ovejas que pertenecemos a tu rebaño. Por eso, Señor, queremos darte gracias y recordarnos, Señor, que así como somos importantes para ti. Por eso tú nos has puesto en un rebaño y nos has asignado un pastor. Yo te agradezco por mi pastor, Señor, Pastor Keith, y te ruego, Dios, que lo bendigas y lo levantes, Señor, y lo sigas usando con toda humildad y un corazón decidido a hacer solamente tu voluntad. Bendigo a mis hermanos delante de mí en esta tarde, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes y a los que van a ver este video al rato. Señor, que cada uno de nosotros podamos ubicarnos en el lugar al que tú nos has llamado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme una vez más.